A las 8:06 de la mañana, nosotros empezamos ampliación de noticias. Seguimos con Ricardo Gómez en la conducción. Se nos une Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. Un día soleado en la costa central y esperamos que nos traiga buenas noticias. Sí. En todo caso, comenzamos nuestro programa por lo alto con el exministro de Economía, Alonso Segura, quien ha publicado con otros dos economistas un artículo que ha llamado mucho la atención en La República: cuando el martillo no chanca. ¿Qué hacer cuando el martillo no chanca? Así es que esperemos que nos explique sus ideas y sus propuestas, Patricia. Así es, muy buenos días, señor Segura, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Patricia, Fernando, Ricardo, gracias por la llamada. Bueno, hoy día, por ejemplo, tenemos varios artículos en el diario Gestión, varias entrevistas, entre ellas la que se le hace a la señora Claudia Cooper, en la que se señala algo que es bastante claro. Si la cuarentena no se levanta este domingo 26, si no empezamos el domingo 27, el Estado no va a poder seguir manteniendo el apoyo como lo está haciendo a las familias de menos recursos, porque se va a quedar sin liquidez. Es decir, empresas que no trabajan, empresas que no facturan, el consumo se cae, por supuesto, también la recaudación de impuestos. Hasta la LIGB se va a ir un poco hacia abajo. Sí, cuéntenos, claro. Señor Segura, ¿qué medidas se tienen que tomar para empezar a reactivar la industria paulatinamente y empezar a afrontar lo que se nos viene, que no es nada fácil? Sí, muchas gracias por la pregunta, Patricia. La verdad es una tensión, siempre se supo que iba a haber una tensión entre las medidas de salud pública, digamos las cuarentenas y los cierres de empresas y el impedimento, sí, claro, a la gente que opere, con el impacto económico, ¿de acuerdo? Uh-huh. La razón por la cual Perú optó por una medida radical, como pues han hecho también otros países, es porque teníamos ya una propagación del virus a nivel comunitario, es decir, ya había contagio de personas independientemente de que tomaran contagio con gente que viajaba. Así es. La medida que adoptó el gobierno peruano fue, en términos, digamos, de epidemiológicos, es de supresión, pues decimos chancar, no es aplanar, no es bajar un poquito la tasa de propagación, dada que nuestras capacidades médicas son bastante limitadas. Entonces teníamos que básicamente pulverizar la transmisión del virus para poder, digamos, comprar tiempo para que se encuentre algún tratamiento, medicina, y que no colapse nuestro sistema de salud. Uh-huh. Esa fue la estrategia. Obviamente la consecuencia económica es que también chancas la economía y de manera importante. Mi estimado, ayer salió también un comentario, creo que no es oficial del mes, es que más o menos cada día de cuarentena el PBI se cae 50% aproximadamente. Ese es el orden de magnitud, ¿de acuerdo? Y evidentemente los hogares lo sufren. El tema es ¿qué haces si, como decíamos en el título, el martillo no chanca? Uh-huh. Y la evidencia que hemos encontrado es que en realidad, si bien se ha logrado reducir en algo la tasa de propagación, ciertamente no lo suficiente. El virus sigue propagándose de manera rápida, con lo cual van a seguir aumentando los casos, ¿no? Y va a colapsar nuestro sistema de salud. Entonces, en esa situación, esa es la situación en la que estamos. Entonces, la pregunta es, en ese dilema, ¿qué haces? ¿Abres? Y la respuesta médica sería: no puedes abrir. Uh-huh. No puedes abrir, así pulverizas la economía. La respuesta económica es: estamos corriendo grandes riesgos porque ciertamente el Estado no puede cargarse a todo el aparato productivo y a todos los hogares en su hoja de balance, ¿no? Entonces es un dilema bastante complejo. Es como que has quemado tu artillería pesada y no te está funcionando como hubieses esperado. Uh-huh. Entonces estamos en este dilema. ¿Qué hará el gobierno? Como te dije, es difícil decirlo. Médicamente, salud pública, te diría, mantén tal como está. Económicamente los costos que estamos pagando son brutales. Si hoy día levantasen, olvídate la parte médica, solo la económica, levantasen la economía y por un milagro del cielo todos volviésemos a trabajar y todos pudiéramos recuperar el nivel de actividad del año pasado, igual el PBI ya se habría caído 6%. ¿Okay? Nos vamos a una caída de PBI de doble dígito con seguridad este año. Ahora, hay algunas propuestas, por ejemplo, sobre algunos sectores que podrían ir reactivándose, y sabemos que lo van a discutir en el Ministerio de Economía y que se han puesto en distintos escalones. Por ejemplo, y acá no quiero equivocarme, todas las actividades conexas a los proveedores de alimentos, que tienen que ver desde la producción de envases, la producción de
plástico que permitan, ¿no es cierto?, que los alimentos se sigan llevando a su destino. También está el segundo grupo, que es el equipo de maquinaria asociado a las industrias de alimentos, y el tercer grupo, que es la lista de instalación de equipos industriales. Arequipa sería la región más beneficiada con esta reactivación porque es la que concentra el tipo de más industrias de esta naturaleza. Eso se puede ir pensando ya, porque claro, si no tienes dónde meter el aceite, tampoco puedes seguir alimentando o llevando los recursos alimentarios a sus destinos. Sí, a eso iba, Patricia. El gobierno, tras 6 semanas de cuarentena, para el domingo, vamos, 5:30, digamos, va a tener que hacer un ejercicio de malabarismo, ¿de acuerdo? Pero como dije, si tomas solamente la política de salud pública, lo que dice la evolución de casos, dirías no abro nada. Si tomas la economía, dirías tienes que comenzar a abrir, ¿ok? Y tienes que abrir bastantes cosas. Entonces va a tener que hacer un equilibrio ahí. Van a abrir probablemente algunas actividades económicas, pero que la gente no espere que va a poder salir de sus casas, porque mayoritariamente no se va a abrir, no debería abrirse tanto. Y tienen que ir justamente, ya el gobierno está trabajando, no han definido todavía los protocolos y la secuencia, por lo menos no la han anunciado, pero básicamente la metodología va a ser qué actividades tienen menos riesgo, se pueden mitigar y el balance de qué tanto impacto económico tienen. Dado igual capacidad de riesgo, lo que tiene más impacto económico lo abro antes, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si hay de manera extraoficial, porque no es un documento oficial, estoy seguro que lo ha recibido, circuló por WhatsApp un documento de Produce donde abre una secuencia de apertura, ¿de acuerdo? Algo así se va a hacer. Esa secuencia es demasiado extensa, dicho sea de paso, o sea, no puede ser hasta diciembre. Pero el mensaje es, algo van a abrir, algunas actividades a cuentagotas, algunas son evidentes, por ejemplo, ¿por qué no se ha abierto de manera más agresiva como otros lados delivery? Tú quieres que la gente no se aglomere en mercados. Llévele cosas a casa. Esos comercios pequeños, Alonso, tipo, ferreterías o restaurantes para envíos a casa, todo delivery, ¿no? Delivery, y tratar de evitar que sea, y ahí los ciudadanos tenemos que ser conscientes. Esto parte también, Ricardo, Fernando, Patricia, de que creemos que la data no refleja lo que el gobierno necesariamente está diciendo. Me parece que la situación es más delicada. Entonces, parte de la situación es ir a la población realmente cómo estamos. No se trata de decir hemos reducido la tasa de contagio, se trata de decir no como hubiésemos querido, estamos en mayor riesgo. Entonces, para que los que puedan sigan tomando más precauciones. Un ejemplo simple en este caso, donde vivo un edificio de departamentos, procuramos cuando pedimos delivery de ponernos todos de acuerdo para que en vez que en 10 delivery llegue uno, o en un restaurante, una tienda, ¿no? De muchos no operan, de algunos que tienen permiso como distribución de alimentos pueden. Ese tipo de medidas que se tomen en general ayudan. Entonces sí puede hacer ajustes el gobierno en las políticas que inciden en el tráfico de personas, pero también que inciden en la economía. Y además que inciden en la creación de un tipo de empleo que es necesarísimo en una población que es muy vulnerable, ¿no es cierto? Sí, claro. En este momento el desempleo por el lado informal, independiente, es automático, se ajustan las horas de trabajo. En el lado dependiente también ya hay empresas que están en situación muy vulnerable, ¿no? Entonces comienzan a haber despidos, suspensiones o no renovaciones de contrato. Recordemos que por nuestra legislación se migró mucho aún en el trabajo formal a contratos temporales. Entonces simplemente no los renuevas. Entonces se necesita encontrar ese balance, pero creo que parte también de que el gobierno se dé cuenta de que las políticas, la cuarentena no ha funcionado como se quisiera y tiene que hacer ajustes, se tienen que ver medidas de salud pública también, no podemos seguir igual, tampoco en el lado de salud pública, en las pruebas, los testeos, no hay seguimiento, no está funcionando esa parte tampoco, que es crucial, no es la panacea, pero es una de las patas esenciales de la silla sin la cual te caes. Pues. Entonces, porque ahí si no nos morimos de coronavirus, nos moriremos de hambre, que es básicamente la disyuntiva en la que están muchísimos peruanos. Vamos a hacer una pausa, Alonso, regresamos en un momento para que Fernando Carballo también participe en las preguntas. Vamos a una pausa y volvemos. 18 minutos de la mañana, estamos conversando con el economista Alonso Segura sobre cómo, ¿te acuerdas de esa canción de los 80, muevan las industrias? Bueno, más o menos cómo empezamos a mover las industrias con muchísimo cuidado para poder satisfacer la necesidad de estar cuidados, de estar protegidos, pero a la vez tratando de reactivar en algo el aparato económico que es fundamental
para el gobierno para poder afrontar esta situación y, por supuesto, para los ciudadanos. Ricardo Gómez, el turno de tus preguntas, por favor. Sí, estamos analizando la posibilidad de retomar algunas actividades. Se están filtrando, o en todo caso ya se habían de alguna manera dejado entrever que se iban a retomar algunas actividades, pero definitivamente no se iba a levantar la cuarentena en la forma como todos esperaban. Pero Alonso, sí, es importante esas actividades pequeñas, los deliveries que mencionabas tú, pero ¿qué se puede hacer con los generadores principales de ingresos para el país para precisamente mantener dotado al Estado de los ingresos que requiere para los programas sociales que está ahora mismo sosteniendo, la minería, la pesca industrial? ¿Qué podría pasar con esos sectores, Alonso? Sí, esos también muy probablemente van a estar en el primer grupo que se abra, ¿no? E-commerce es otro para reducir el tráfico. Minería, por ejemplo, tiene una característica, tiene dos, algunas a favor, otras en contra. Minería lo que tiene, operan en enclaves, está más aislado de las poblaciones, con lo cual reduces, mitigas el riesgo de propagación automáticamente, y sobre todo la gran minería tiene capacidad de establecer controles estrictos. Obviamente también tiene la habilidad de que si aparece un foco, ese foco puede propagarse, ¿no? Pero tienes que asumir ese riesgo, porque esas actividades, en la medida que tú puedas adoptar medidas que reduzcan, que mitiguen el riesgo, te van a generar actividad económica, empleos, arrastran cadenas hacia atrás y hacia adelante que te permiten pues que gente pueda recuperar su trabajo, ¿no? Te generan obviamente también impuestos, te generan también divisas, etcétera. Lo mismo ocurre con algunas otras industrias, por ejemplo. Todo lo que está vinculado a alimentos ha estado funcionando y va a seguir funcionando. Pesca es un caso que tiene que analizarse. En general, donde haya actividad manufacturera grande, que las empresas privadas puedan cumplir con protocolos estrictos, son industrias que pueden abrirse, siempre y cuando haya esa colaboración privada también de cumplir con los protocolos, distanciamientos, medidas sanitarias. Ahora todos nos vamos a tener que ajustar. De repente, como tienes que reducir la densidad de trabajadores, tienes que operar con turnos extendidos, pero fraccionados, unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, cosas por el estilo. Chequeos médicos evidentes, recurrentes. Sí. Entonces, esa es la forma como van a ir desplegando. Y lo que van a tener que ir viendo es, porque acá nadie sabe realmente cuán rápido se va a propagar o si cometes errores en aperturas, o además el trabajador se puede contagiar en el transporte público o en su propio hogar. Sí, pues ese es el peligro. Ahora, hay una pregunta, me parece que un poco técnica para ti, que me alcanzan por el WhatsApp. El Estado, ¿hasta cuánto y cuándo debe incrementar el déficit fiscal? Porque finalmente en algún momento ese déficit se tiene que pagar. ¿Cuándo se va a pagar? O sea, ¿quiénes van a pagar? ¿Nosotros, nuestros hijos? ¿Y cómo va ese tema? Mira, no hay un número. Opinión personal es, yo creo que nos vamos a ir a un déficit de doble dígito, el más alto que hayamos visto cualquiera de nosotros. Asuman que va a ser 10 por ahí, yo creo que más. No se trata de ponerle un número, pero me parece que es muy difícil tener claro hasta dónde, porque no veo tampoco un plan económico amplio, comprensivo, como quiera que se llame, abarcador del gobierno. Están soltando medidas una semana una, otra semana otra, 2 semanas otra. Entonces no es claro si tienen dimensionado el tamaño potencial del problema, por más errores que pueda haber en términos de diagnóstico. Además, como han suspendido las reglas fiscales, que es algo con lo que ciertamente no estoy de acuerdo, no tienen límite. Y no han publicado proyecciones económicas, que normalmente las publica el gobierno en marzo-abril, han dicho hasta agosto no van a ver. Eso nos deja ciegas. Me parece que esos son errores que deberían subsanarse. No se trata de decir solamente gasto esto y que no haya dinero para la gente o para rescatar una empresa, pero ciertamente tiene que haber algún tipo de estimado inicial. Fernando. Sí, Alonso Segura, buenos días. El artículo que usted publica sostiene lo que nos ha explicado ahora. Uno, es que la cuarentena no ha dado los resultados que se esperaba. 2, que la caída del PBI alcanzará 2 dígitos. Y sostiene por eso que hay que buscar un plan B, y lo llama a este plan B diques móviles. ¿Puede explicarnos los lineamientos de ese plan B y a qué denominan ustedes exactamente diques móviles, que es una metáfora militar, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando. Es militar porque en realidad es como una economía de guerra, ¿no?
es ser un poco lo que habíamos dicho. Como no hay claridad sobre realmente cómo contener este virus, tenemos limitaciones en el frente de salud, pero enfrentamos estas restricciones económicas, las aperturas van a ser graduales, progresivas, selectivas, adoptando medidas tanto en salud pública como económicas, que de repente algunas funcionan y otras no. Y en la medida que eso no funcione, uno tiene que ir moviendo sus defensas. Por ejemplo, de repente abro una actividad económica y encuentro que los contagios comienzan a subir. Lo que tengo que hacer es ajustar protocolos sanitarios y de repente esa actividad la tengo que cortar. O también regionalmente, de repente encontramos que no hay casi casos de virus. Por ejemplo, mencionabas, Patricia, en la región Arequipa, pero abriste una serie de industrias, de manufacturas en la región Arequipa y de repente encontramos que el virus comienza a crecer muy fuertemente en Arequipa. Esa es señal de que tienes que poner mucha atención en tus políticas de salud pública en Arequipa, pero además tienes probablemente que revertir o ajustar algunas de las medidas que has adoptado. Es decir, acá estamos lidiando con un enemigo que es invisible y que se va a seguir propagando en la medida que haya más contacto entre las personas. Y abrir actividades económicas significa más contacto. Evidentemente tienes que comenzar a hacerlo, pero las medidas que adoptes no sabes cuán eficaces van a ser tampoco. Ahora, no tomar medidas, como bien has mencionado, Alonso, que vayan ajustándose a la realidad, también genera otros problemas. Recordemos que somos un país con una alta informalidad y una falta de institucionalidad enorme, que también provocan contagios. Ponemos algunos ejemplos. La cantidad de personas que han empezado a caminar hacia sus regiones y que obviamente son ahorita un problema altísimo de contagio. Las personas que salen a trabajar por propia cuenta, la cantidad de personas vendiendo, por ejemplo, guantes, geles, mascarillas, que de pronto no salían a la calle antes para poder sustentar su economía. O sea, si no se toman las medidas, en un momento la gente no se va a quedar en su casa a morirse de hambre. ¿Cómo tiene que afrontar el gobierno no solo el área económica, sino el área social? Bono, canasta, no les está llegando a todo el mundo y va a ser muy difícil que les llegue a todos. Sí, ese es uno de los problemas de la informalidad en el Perú, Patricia, que hace que las personas, los trabajadores sean invisibles para el Estado, muchas veces por necesidad y muchas veces porque quieren ser invisibles. El problema en una situación como esta es que justamente es más difícil que el Estado te identifique. Por eso es que también la racionalidad de hacer una apertura bastante focalizada, parcial, gradual, donde veas que el riesgo se puede mitigar, tiene sentido. Por ejemplo, algunas de esas personas que de repente están trabajando y saliendo sin control en las calles para buscar una subsistencia, si estuvieran trabajando en un centro laboral formal con controles adecuados, estarían menos expuestos al riesgo y exponer a menos gente también al riesgo de contagio. Es por eso también que hay cierta lógica en comenzar a ir abriendo con las medidas adecuadas, ¿de acuerdo? Pero no puede abrirse todo. Es un trabajador, por decirte un caso, un trabajador textil que puede estar en una fábrica textil haciendo mascarillas, haciendo batas médicas, lo que fuera, pero la fábrica no puede operar, está probablemente en la calle vendiendo guantes con ambulantes sin ningún tipo de control. Así es. Entonces, eso es lo que tiene que ir ajustándose, y eso es lo que nos vemos con diques móviles, que vas viendo si tu defensa funciona y si no, la tienes que mover, la tienes que ajustar. Y medidas un poco más creativas también, ¿no? El otro día me comentaba, por ejemplo, una persona que trabajaba en educación, que en lugar de entregarles tablets a todos los profesores, debería permitirse que algunos profesores en determinados lugares, sobre todo cuando los colegios son grandes, puedan ir a sus centros labores y trabajar desde ahí, solo los profesores, y aprovechar los recursos técnicos del colegio para no tener que estar gastando dinero en equipo que de pronto no necesitarían y que los puede además ayudar a ejercer su labor de mejor manera, ¿no? Sí, vamos a tener que innovar en términos de las soluciones, sobre todo teniendo en cuenta las características del país. Por ejemplo, tiene sentido que digas no hago concentración de gente, pero de repente los profesores pueden ir, o algunos profesores. Así tiene es. que tener en consideración también características demográficas. Así es. Hay, básicamente hacia adelante, va a haber dos grandes focos: el de contención, que es cómo voy abriendo y trato de mitigar el ratio de contagio conforme voy abriendo circulación de personas, actividades económicas, de a pocos, ¿ok? Y la otra parte es la protección de la gente vulnerable. Esos profesores, ninguno puede ser pues mayor, no sé, de 40 o de 50. Exactamente. Aprovecha la estructura demográfica peruana, que tiene pues las 2/3 partes de la población por debajo de 40 años o más,
y que esa gente que si se llega a contagiar es mucho menos vulnerable, sea la que comience a circular, ¿no? Y busca maneras de blindar, de proteger a la población más expuesta, ¿no? A los que son mayores de 50, 60, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las medidas creativas que tienen que ir diseñándose. Pero ciertamente no estamos donde debiéramos estar después de 5 semanas y media de cuarentena. Tienen que hacer ese balance fino de cómo voy abriendo y haciendo que la economía vaya resucitando. Las personas, un grupo de personas puedan generar ingresos, pero logremos que sean más eficaces también las medidas sin contener el virus, ¿no? Ese es el balance equilibrista complicado que tenemos que enfrentar todos y que debíamos ser todos conscientes, porque somos parte del problema también y de la solución, obviamente. Lo hemos dicho, lo insistiremos, el gobierno está haciendo lo que puede, pero como bien señalas, Alonso, no hay políticas a largo plazo, hay medidas que están tratando de mitigar la situación, eso es comprensible. Creo que la señora Alba, que es una gran economista, haría bien en tener un equipo para que ella pueda trabajar lo inmediato y otro grupo de economistas estén mirando hacia adelante. Cada vez que se lee un artículo que presenta el señor Segura, el señor Getzi y señor... ¿cuál es Alfonso de la Torre. Alfonso de la Torre, uno siente que ahí hay demasiadas ideas que debieran estarse aplicando. Así que nosotros insistimos en la recomendación, un grupo de asesoría que esté mirando para adelante. Muchísimas gracias, Alonso, por estar con nosotros. Abrazo, Alonso. Gracias, Ricardo, Patricia. Muchas gracias por la llamada. Muy bien, tenemos entonces un análisis bastante claro de que esta complicada línea entre mantener la salud de las personas, pero a la vez activar una economía que es necesaria incluso para que el Estado tenga los recursos para poder seguir combatiendo el coronavirus. Como encontrarle la cuadratura del círculo, pero es lo que tenemos. Sí, complicado. Complicadísimo, señores, complicadísimo. 9:30 de la mañana, 8:30. Vamos a revisar nuestros titulares, pero de inmediato, cuando volvamos en unos instantes, conversamos con el médico peruano intensivista e infectólogo Enrique Casalino, que es director médico de hospitales universitarios en París, Francia. Desde allá lo entrevistamos. Ya volvemos.